damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. San Juan capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto, y testifico que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día estaba otra vez Juan, y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Desde el domingo pasado comenzamos el libro de San Juan, y como les mencioné primeramente, si uno va a analizar el libro de San Juan desde un punto de vista, nuestro punto de vista, hay muchas cosas que no vamos a poder captar bien. Vamos a tratar de entender a nuestra manera. ¿Y entonces para nosotros nos sirve? Claro que sí, sirve. Por eso está ahora aquí abierto a nosotros. Si fue dirigido a los judíos, para los judíos, ¿por qué estamos ahora nosotros leyendo? Porque el propósito de Jesús, de Dios, era que esta palabra se extienda a todo su pueblo perdido, descarriado. Entonces, ¿por qué esto lo leen solamente los judíos que están allá en Israel? Porque ¿dónde está el pueblo de Dios actualmente? Está perdido, está descarriado, está por todas partes esparcido. Entonces era importante que este mensaje se extienda, llegue hasta las personas, para que puedan restaurarse, para que pueda haber restauración. Entonces, si entramos a través del punto de vista con el cual Juan dirigió esta palabra, vamos a entender qué es lo que nos quiso decir. Desde el comienzo que leímos, que en el principio era el verbo, estaba hablando de la palabra. Desde el 1 hasta el versículo 12 o 13, del 1, San Juan 1, del versículo hasta el 13, Juan está explicando la importancia de la palabra y el poder que tiene la palabra. Todavía no le menciona ahí sobre el Mesías, sobre el Cristo. Entonces, ¿en qué se enfatiza Juan para hablarle a los judíos? En que la palabra que Dios nos dio era el comienzo de todas las cosas, era lo más importante. Entonces, ¿qué fue el problema del pueblo? ¿Qué fue lo que el pueblo hizo para que eso no tenga más valor en sus vidas? Rechazo, lo abandonó. Desde el tiempo de Moisés, los profetas, Oseas, nosotros vamos a ver que ¿cuál era el pecado del pueblo? Rechazaban la palabra de Dios, menospreciaban la palabra de Dios. Entonces, para restaurar, para llamarles a la persona al retorno a la verdad, hay que hacerle entender primero
de la importancia que tiene la palabra en sus vidas. No solamente esto, sino que esto es lo que produciría en ellos la eternidad. Si estas cosas no podrían captar, iba a ser difícil que ellos puedan nacer de nuevo. Así empezó a decir. Entonces Juan el Bautista vino para dar testimonio. Entonces, ¿con quién le confundieron a Juan el Bautista mientras él estaba predicando el bautismo de arrepentimiento? Con el Cristo. Y es importante entender por qué le confundieron con el Cristo. Hemos hablado durante esta semana. Porque Juan el Bautista empezó a compartir, a predicar la palabra de Dios, la escritura de Dios. Las buenas nuevas, dice en San Lucas. ¿Sí o no? Eso empezó a compartir. Y a través de esto, ¿qué dice que ocurría en San Mateo capítulo 3? Salía a él Jerusalén, Judea y todas las provincias del alrededor del Jordán, dice. ¿Qué significa esto? El pueblo se estaba uniendo hacia alguien. ¿Y qué tenía que hacer el Mesías, según Ezequiel 37? Tenía que unir a su pueblo nuevamente. Tenía que restaurar el pueblo. Entonces, ¿será que este es el Mesías? ¿Será que Él es el Cristo? ¿Será que Él es el profeta? Que dice Deuteronomio 18 que tenía que ser el profeta. Dios levantará profeta como a mí, le dijo Moisés, no a ellos. A Él oiréis en todo lo que Dios ponga en su boca. Y si no oyeres lo que el profeta dirá, serán desarraigados. Así dice. Yo les pediré cuentas. Yo les pediré que me rindan cuenta. Así está escrito en Deuteronomio 18. También le confundieron con Elías. Porque ¿qué hizo Elías? Elías volvió a las 10 tribus del norte, cuando ellos habían descarriado adorando a Baal por causa de Acab. ¿Y qué hizo Elías? Les convocó y les presentó al Dios verdadero. Y después de que ellos se dieron cuenta que Jehová es el Dios verdadero, a través de la manifestación que Elías le mostró, empezó a llover. Que nosotros siempre decimos por la lluvia, bonanza. Tiempos de refrigerio. Vendrán otra vez tiempos de refrigerio, tiempos frescos. Porque durante 3 años el pueblo estaba en sequía. Sequía espiritual, sequía de palabra. Ahora otra vez Dios empezó a abrir las puertas. Por eso estaba confundiéndole con Elías. Pero él siempre negaba, yo no soy. Entonces, ¿quién eres tú? Le dijeron. Da testimonio de ti mismo. Y ahí él les menciona el texto que está en Isaías 40, que hemos leído la vez pasada. ¿Qué dice Isaías 40? Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahí mencionaba sobre toda hierba que sale en el campo, se seca, se marchita, no dura. Esta hierba, esta flor que sale en el campo y se marchita, Dios compara con su pueblo, dice. La gloria de mi pueblo es como una flor del campo, no sirve. La gloria del hombre es como flor del campo, no sirve. Lo que el hombre cree importante, lo que ahora muchas personas están pensando que es importante en su actividad que están haciendo, no sé qué será. Para Dios, ¿qué es? Como hierba. ¿Qué es lo que permanece para siempre según Isaías 40? La palabra de Dios. Y esta es la palabra, dice Pedro, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Isaías 40 estaba mencionando. Juan el Bautista se identifica con Isaías 40. Entonces, ¿qué le estaba diciendo al pueblo? En vano están afanándose allá en el templo en Jerusalén. No sirve eso. ¿A dónde le estaba llamando él a la gente? Al desierto. En el desierto que hay nada, no hay esperanza. Hay un hombre vestido con piel de camello que come langosta, que come miel silvestre, hablando la palabra de Dios. Entonces, algunos me vas a decir que allá en Jerusalén, donde está el magnífico edificio, la ciudad sagrada, no tiene valor, y acá en este desierto donde hay alacranes y escorpiones, se está manifestando la verdad. Pero por favor, yo no voy a creer estas cosas. Pero era así, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le muestran a Jesús? Señor, mira estos templos, mira estas maravillas. ¿Qué le dice Jesús? Todo esto se va a derrumbar, se va a caer. No va a quedar nada. Y ocurrió así, ¿o no? El templo se destruyó, cayó. Hoy en día, ¿qué le admira a las personas? Su vida, sus cosas, su esfuerzo, su dedicación. ¿Le admira o no? Mi trabajo, todo eso le admira. Pregúntenle a Jesús, díganle también a Jesús, ¿qué te parece todo lo que estoy haciendo? Mira mi obra. La respuesta va a ser la misma.
todo esto desaparecerá. Todo va a quedar en ruinas. Y no da gusto escuchar estas cosas, no que te digan. Ya te hace enojarlo ya. ¿Qué me está queriendo decir? Sí, pero Jesús así le dijo. Entonces, ¿cuál es la vida valiosa? La vida de ese hombre, Juan el Bautista. Ese es el ejemplo. Él ni siquiera ropa del mundo usaba. Para no darle importancia a este mundo. Solamente se fue al desierto y métale escritura. ¿Quiénes iban a Juan el Bautista? Publicanos, soldados, hombres con corazón sucio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos escuchaban que Juan el Bautista estaba hablando? La esperanza de Dios. La esperanza de una vida futura mejor que la que están llevando. ¿Qué haremos, Juan? ¿Qué haremos? Nosotros los soldados. Nosotros muchas veces por nuestra naturaleza somos malos, somos terribles, tenemos que ser así. ¿Qué haremos? Nosotros los publicanos, ese es nuestro trabajo. ¿Qué haremos? Y le explicó qué tenía que hacer. No hagan cosas que no convienen. No le saquen a nadie por la fuerza las cosas. Les daba una esperanza ahí. Bueno, esto es lo que estábamos compartiendo en estos días. Pero aquí en el versículo 29 dice, el siguiente día. Ya, de todas estas cosas que estábamos hablando, Juan estaba compartiendo, explicándole a los fariseos, yo no soy el Cristo, explicándole a las personas cómo tienen que cambiar, qué tienen que hacer. Pasa un día, al día siguiente. Esto es lo que la Biblia dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él le presentaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otra vez, para los gentiles o para nosotros, paraguayos, latinos, cuando escuchamos que alguien dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué nos viene en la mente? Un Jesús muerto en la cruz, ¿no? Nos viene directamente en la mente Jesús en la cruz, ahí consumado es. Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Eso nos viene en la mente o no? Pues yo le pregunto, si aquellos oyentes que estaban en ese momento, ¿será que les vino eso también en la mente? ¿Será que les vino eso en su corazón? Ellos, ¿qué es lo que estarían captando? ¿Qué es lo que Juan estaría queriendo decirles cuando les dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿A dónde les está queriendo llevar? ¿A dónde les está queriendo manifestar? A lo que la Escritura mencionaba anteriormente, acerca del Cordero. Y hay una parte en la Biblia donde menciona sobre el sacrificio de un Cordero. Quiero leer el libro de Génesis. Después volvemos a San Juan. Génesis, capítulo 22. Es como que Juan le está queriendo hacer entender, este es de que habló las Escrituras. Este es lo que salía en las Escrituras. Recuerdan, ¿no? Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo para sacrificar en el monte Moriah, el mismo lugar donde Jesús sería un día sacrificado, ¿no? Entonces acá en el versículo 4, 22:4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac. ¿Qué habló Isaac a Abraham, su padre? Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿qué le preguntó? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Esa fue la pregunta de Isaac. ¿Dónde está el cordero? Y Juan Bautista, ¿qué está haciendo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está? ¿Para qué ellos tenían que ofrecer ese cordero? Continuamos, ¿no? Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué le dijo a Abraham? Dios se proveería de cordero. Esta escritura, Juan el Bautista estaba tratando de hacerle reflejar
a sus oyentes ahí. Cuando ellos estaban pensando en cordero, ya a dónde se tiene que ir la mentalidad de los israelitas, al Antiguo Testamento. No hacia adelante, sino hacia atrás tienen que irse, para poder ver ellos lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando le ven a Jesús, ¿en quién tienen que pensar? A lo mismo que Abraham hacía con Isaac. Y a Isaac que preguntó, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá el cordero para que venga a sacrificarse por nosotros. Éxodo, vamos a ver, Éxodo, capítulo 12. Hay, como les dije la pasada, bastantes versículos que muestran qué hace un cordero quitando los pecados. Así que prácticamente Juan Bautista les lleva a ellos otra vez a todos los escritos de Moisés, de los profetas, para hacerle entender la obra del cordero. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Acá le está mencionando Dios acerca de un cordero que van a sacrificar para ser redimidos del ángel de la muerte que va a venir. ¿Por qué tenían que sacrificar a este cordero? Porque iba a venir un ángel de la muerte, iba a matar a todo primogénito, a no ser que ellos pinten su dintel con la sangre del cordero. Se llama el cordero de la Pascua. 12:21. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. Esto es el cordero de la Pascua que fue sacrificado. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser liberados de Faraón, de Egipto. Otra parte del libro de Éxodo, 13, ahí nomás, 13. Miren un poco esto que está saliendo acá. 13, para entender un poco qué significa en el Antiguo Testamento el cordero. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no le redimiereis, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Nosotros ya habíamos hablado de este tema, ¿no? Un asno para ser usado, sí o sí tenía que ser primero redimido por un cordero, porque el asno era un animal maldito. ¿Y a qué representa el asno? Ya hemos visto en varios textos, representa a Efraín, representa a las 10 tribus descarriadas, representa al pueblo perdido de Dios que se apartó por su lujuria, por su pecado, se fue al mundo. Entonces cuando Jesucristo entró en Jerusalén, ¿qué era que mandó pedir? Un pollino, un asno atado, que ninguno había todavía montado en él. ¿Por qué no había ninguno montado en él? Porque todavía no era redimido. Entonces él, ¿qué hizo? Él redime ese asno y entra a Jerusalén. Lo mismo que él va a hacer con nosotros. Viene, nos redime para introducirnos a la ciudad celestial. Amén. Pues esto le está haciendo entender Juan Bautista al mostrarle sobre el cordero. Pero hay más. Proverbios 27-26. Esto encontré hoy estudiando y me pareció interesante. Aparte de todas estas cosas que representa el cordero en nuestra vida. Proverbios 27-26. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Entonces nosotros sabemos que en la Biblia vestido representa justicia, ¿no? Representa símbolo del cambio de tu vida. ¿Es así o no es así? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva habían pecado? Ellos hicieron su propia vestidura, su propia ropa, que no le cubría nada, ¿no? Imagínense hoja de higuera, ¿qué es lo que te va a cubrir? Pero Dios, ¿qué hace? Dios les cambia, los vistió, dice. Dios, al decir los vistió, quiere decir, les dio su justicia. ¿Y con qué? Con pieles, no sabemos de qué, pero acá sabemos ya de qué era. Los corderos son para tu vestido, para que te vista. Entonces el cordero de Dios
Tenía que ser sacrificado para vestirnos de su justicia. ¿Y qué es su justicia? Y ahí nos quedamos a ver. Es fácil decir, el Cordero nos dio su justicia. Sí, amén. No. Pero ¿qué es su justicia? Es la enseñanza de Dios. Lo que Él nos está instruyendo, nos está poniendo en nuestro corazón. ¿Cómo se puede saber que una persona tiene la justicia de Dios? ¿Será que alguien va a decir, yo tengo la justicia de Dios? ¿No ve? Acá tengo la sangre del Cordero en mi frente. O va a llevar una señal de la sangre. Mira la sangre, la marca de la... ¿Cuál es la señal que va a tener una persona que tiene la justicia de Dios? Su enseñanza, su manifestación de la palabra en tu vida. Y para eso Él fue sacrificado, para que su justicia cubra nuestra vida. Amén. Bueno, otro versículo, Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Es muy conocido por nosotros. Versículo 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué pasó con nosotros? Nos descarriamos, nos apartamos, dejamos la palabra de Dios por el mundo, por el pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién fue llevado como cordero? Pero para los que estaban en ese momento en el bautismo de Juan, ellos, ahora nosotros sabemos, ¿no? Pero ellos, ¿qué estarían pensando? Cuando Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, estas palabras tenían que venir, reflejarse en su mente. Si son verdaderos israelitas. Ellos estudiaron la palabra, estudiaron a Moisés, estudiaron a los profetas, pero como ya la cultura judía estaba tan pegada a las tradiciones, ya no se estaban dando cuenta de lo que pasaba. Juan el Bautista venía a presentarle a quién era el que la Biblia mencionaba como Cordero de Dios. Era Jesús. ¿Entienden o no? Le estaba presentando. Un versículo más. En Jeremías 11:19. Después volvemos a San Juan. Jeremías 11:19. Si ustedes leen todo el capítulo de Jeremías 11, van a entender qué era el pecado del pueblo de Israel. Lean después como tarea 11 del 1 al 23. Ustedes como tarea, no se olviden. Y ahí van a entender cuál era el pecado de Israel. Por qué este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nosotros vamos a leer desde el 19. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Esto Jeremías está hablando acerca de su vida, pero nosotros tenemos que entender por qué querían hacerle esto a Jeremías. ¿Solamente porque le odiaban a Jeremías? Por eso les digo, al leer todo, capítulo 11, van a entender. Porque él estaba mostrándole a ellos, primero su pecado, y le estaba mostrando el pacto que ellos habían quebrantado. El pacto de Dios que ellos habían desechado. Entonces ellos estaban rechazando el mensaje de Dios. Entonces por eso querían sacrificarle, así está mencionando. Bueno, volvamos a San Juan. Volvamos a San Juan. Bueno, ahora podemos entender entonces cuando le dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refería? Y si leemos Levítico, Números, ¿cuántas veces está mencionando traerá un cordero, traerá un cordero, traerá un cordero? ¿A qué se refería? A que Dios quería purificar los pecados del pueblo a través de su Mesías, que estaba ya mencionado desde Génesis, desde Éxodo y desde los profetas también. Por eso, si creyeres a Moisés, me creerías a mí. ¿Cómo les explicó Jesús a los discípulos de Emaús que él era el Cristo? Comenzando desde Moisés, los profetas, los salmos, le mostraba lo que él decía. Dice, acá no te das cuenta, acá aparezco yo. Mira acá Isaías 53. Mira acá Génesis 22. Acá estoy yo. No me han visto nunca ustedes, no han estudiado la palabra. Yo soy ese cordero que tenía que morir para darles mi justicia. Así él estaba enseñando a ellos. Por eso este era el Mesías sufriente que menciona la Biblia. El Mesías que tenía que pagar el precio del pecado por el pueblo. Amén. Acá está mencionando. Versículo 30. Este es aquel
de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Importante. ¿Quién nació primero? ¿Juan o Jesús? Juan. Pero ¿cómo están leyendo usted ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Jesús era antes que él. Entonces, ¿Juan se equivocó o no? Nosotros, permiso, Juan, vos no naciste primero que él. No, pero... Entonces, ¿de qué está hablando Juan entonces? ¿Qué es lo que Juan está tratando de decirle al pueblo? Este Mesías, este Jesús, ya existía antes ya. ¿Con quién? Con el Padre. Jesús y el Padre siempre fueron eternos. ¿Me entienden? A eso está queriendo llegar, ¿o no? Jesús y el Padre estuvieron siempre juntos. Vamos al libro de Miqueas. Algunas veces algunos textos de la Biblia nos revela más su palabra. Miqueas está ahí después de Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miren lo que dice acá. ¿Qué va a salir de esa ciudad Belén pequeñita? El que será Señor en Israel. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Así dice la Biblia, ¿no? Será salvo. Él será el Señor de Israel, saldrá de Belén, Efrata. Y sus salidas son, ¿desde dónde? Desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Desde dónde apareció esta persona? ¿Ahí en Belén recién nació? ¿O ya estaba antes? Ya estaba desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo esto ya está mencionando que el Mesías ya estaba antes. El Mesías es eterno. ¿Qué es lo que el Mesías vino y nos trajo a nosotros también? Que es eterno. La palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo se hizo carne. Atiendan muy bien. Ese verbo, esa palabra se hizo carne. Entonces, para tener la eternidad, yo también, ¿qué necesito? Sí, esa palabra necesito en mi corazón. Isaías lo dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es lo que por el Evangelio os ha sido anunciado. Amén. Bueno, esto quería confirmar. Leamos, volvamos a San Juan. Vamos a ir avanzando. Versículo 30. Entonces, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Fíjense que Juan dice que no le conocía, pero él le conocía muy bien, ¿o no? Este es mi primo, yo le conozco, él, el hijo de José, el carpintero. Pero ¿en qué sentido es que no le conocía? Él no sabía que su primo, el hijo del carpintero, era nada más y nada menos que el Mesías. Él venía bautizando, preparando el camino del Señor, pero él no sabía que cuando venga ese Mesías iba a ser su primo. Se asustó, ¿no? Se habrá llevado el susto de su vida. ¿Qué? ¿Tú? Y sí, ¿yo? Pero si yo soy más espiritual que tú. Soy yo. Imagínese Juan vistiendo con ropa de camello, comiendo miel, langosta en el desierto. ¿Y su primo cómo dice? ¿Cuál es la característica que dice que tenía Jesús? Bebedor y comilón. Bebedor y comilón. Fue un bebedor comilón. Estaba allá trabajando por carpintería. ¿Tú, el Mesías? No puede ser. Acá hay un error. Pues yo no le conocía ese. Pero yo venía manifestando para que se presente a Israel. Versículo 31 otra vez. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Y otra vez, la palabra bautizando quiere decir sumergiendo a la persona con agua. Eso significa que, ¿por qué venía la persona y entraba en el agua? ¿Qué es lo que antes Juan les decía? ¿Qué hacía Juan antes de que ellos vengan a entrar al agua? Vengan, entren en el agua, vengan, entren en el agua. No, les predicaba, dice, el bautismo del arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué es? Regreso, retorno a la palabra. Entonces él les llamaba a que regresen a la verdad, a la palabra.
Y la confirmación de que ellos decidieron aceptar el regresar a la palabra era ya un acto simbólico venir a sumergirse. En realidad, en donde ellos estaban sumergiendo es en la palabra. Amén. En eso realmente se estaba sumergiendo. ¿Y para qué? ¿Para qué Juan les estaba trayendo otra vez a ellos a la palabra? Para presentarles al Mesías, al que iba a redimir para siempre sus pecados. Para eso les estaba presentando. Acá dice a Israel. ¿Recuerdan a quién se le llamaba Israel entre las dos casas, Judá y una de Israel? ¿Sí o no? Hay dos casas, Judá e Israel. Entonces Israel queda al norte, son 10 tribus. ¿A quién tenía que manifestarse el Mesías para que puedan retornar a Dios? A esas 10 tribus que se habían perdido. Porque la casa de Judá estaba todavía presente, visible. Pero la casa de Israel estaba perdida, estaba descarriada. ¿En dónde? Entre las naciones. Precisamente en dónde fue esparcido la noticia, el mensaje de Jesús. Donde él dijo que tenían que llevar esta noticia, comenzando en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Deben llevar este mensaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué significa creyere? Acepta que Jesús es el Mesías, que viene a rescatarle y fuere bautizado y se sumergiere otra vez en la palabra, será salvo. ¿Por qué será salvo? Porque va a salir de ese mundo perdido en que estaba viviendo, ese mundo cautivo. Va a retornar a la verdad y eso es lo que te salva. Va a creer que Jesús es su Señor, como dice en la profecía, la Escritura, que Él va a restaurar, va a unir a su pueblo en un solo pueblo y un solo pastor, un solo rey. Así estaba escrito. Por eso yo vine anunciando estas cosas, por eso venían a Él de todas partes. Versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Él. Y otra vez sale una palabra para analizar. Siempre hay palabras aquí para analizar, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que Juan el Bautista estaba viendo en este momento? ¿Qué realmente, qué es lo que estaba viendo? ¿Qué un judío entiende como una paloma viene y posa sobre alguien? Una vez más, el pueblo que se había descarriado, apartado. Y para eso tenemos que otra vez volver a las Escrituras. Cantares, vamos a mirar, Cantares. Ustedes tienen la oportunidad, otra vez, como les digo, de buscar más, de mirar más y averiguar más. Como le mencionó, Cantares nosotros sabemos que es un relato de Dios a su iglesia, ¿no? A su esposa amada, su esposa. ¿Y cómo le menciona? Cantares 1:15. Cantares 1:15, he aquí tú eres hermosa amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Acá vemos que le está relacionando a su esposa amada, no solamente por su belleza, sino como paloma. ¿Está bien? Pero vamos a ver más. Isaías 59:11. Isaías 59:11. Esta parte de Isaías sale sobre confesión del pecado de Israel. Cuando el pueblo realmente reconocía haber estado en pecado delante de Dios. Entonces el 11 dice, gruñimos como osos, todos nosotros, gemimos lastimeramente, como palomas. Esperamos justicia y no hay salvación y se alejó de nosotros. Porque ellos están acá reconociendo que están mal delante de Dios, que habían pecado, que habían vivido sin la gracia. Entonces, ¿cómo se están comparando? Como palomas, esperamos justicia y no hay salvación, se alejó de nosotros. Para tener una referencia. Ahí cerquita nomás, Isaías 60, versículo 8. Acá ya está hablando de la manifestación de Dios a esos que han reconocido que habían pecado, ¿no? Ellos dijeron, no hay salvación para nosotros, pero no es así. ¿Hay salvación? ¿No? Claro que hay salvación. Por eso 60, ustedes pueden leer todo completo, ¿no? Como está diciendo, pero nosotros vamos a mencionar la parte de la paloma nomás. 68. ¿Quiénes son estos que vuelven como nubes y como palomas a sus ventanas? Porque después de que Dios manifestó su gloria, su salvación, empezaban a retornar. Dromedarios de Madián, dice más arriba. O
Se referían también, igual que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, venían hombres del oriente trayendo regalos. Por ejemplo, vamos a leer por esa parte, el versículo 6, 65. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos, los de Saba traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Ciertamente, multitud de naciones van a venir, traerán regalos, oro, incienso. Le hace a la memoria, ¿no? Cuando Jesús nació, venían del oriente muchos trayendo regalos. Entonces se preguntan, ¿no? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Son los perdidos, los descarriados de Israel. Bueno, Ezequiel 7, el versículo 16. Versículo 16. Ezequiel 7:16. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Otra vez Dios está comparando al pueblo descarriado, al pueblo perdido, ¿como quién? Como palomas. Palomas que están gimiendo por su iniquidad. Ay, ¿por qué hemos vivido así? ¿Por qué hemos pecado contra Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro corazón fue así duro? Así, van a estar lamentándose. Oseas, capítulo 7, más adelante. Oseas, capítulo 7. Y aquí sí ya nos confirma, ¿no? En este libro de Oseas. Y acá dice quiénes son estas palomas. ¿De quiénes se tratan? Oseas, capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no supo. Y aún canas le ha cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo eso. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria. ¿Cómo le está comparando a estos que se mezclaron entre las naciones? Paloma incauta. ¿Qué es paloma incauta? ¿Qué significa paloma incauta? ¿Difícil de entender? Paloma incauta fue atrapada, fue llevada. Su corazón se desvió, fue atrapada por este sistema, por este mundo, se mezcló con las naciones, se perdió. Fueron. Ese era Efraín. ¿Está bien? Bueno, otra vez, Oseas, ahí mismo nomás, 11. Oseas 11. La característica de Efraín. Oseas 11, 11. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Como otra vez dice ahí, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Aunque ellos están mezclados en el mundo, en Asiria, han sido llevados cautivos, yo los voy a volver a rescatar, los voy a volver a traer para su lugar. Así está mencionando la Escritura acerca de la paloma. Entonces, volvemos a San Juan. ¿Qué es lo que Juan está viendo ahora? ¿Qué está viendo Juan? Está viendo una paloma descender ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Qué significa? Entonces, Él es el que va a traer a todos los descarriados, los apartados, una vez más, a la verdad, a la tierra. Él es. ¿Por qué dice que vía al Espíritu en forma de paloma? Porque a través de qué cosa el pueblo va a retornar a Dios. A través del poder del Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios que se va a manifestar en los hombres. Jesucristo, ¿en qué dice que iba a bautizarnos? En Espíritu Santo y fuego. Iba a purificar nuestro corazón y iba a hacer que la palabra tenga un poder para que seamos atraídos hacia Él. Para que nos empuje hacia Él. Por eso nosotros le seguimos. El que ha nacido por medio del Espíritu de Dios tiene el corazón de seguirle a Jesús. ¿O quiere irse otra vez a Egipto?
El que no ha nacido por medio del Espíritu, vuelve otra vez a Egipto. Sigue a Egipto. ¿Me entiendes o no? No retorna. ¿Qué es lo que hace que nosotros queramos servirle a Dios, escuchar su palabra? Precisamente ese Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que nos muestra, eso es lo que Juan está viendo ahora. Amén. Bueno, nos quedamos en 33, ¿no? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y otra, la palabra bautiza a nosotros siempre nos está llegando a entrar en el agua, salir del agua, entrar en el agua, salir del agua. La palabra bautiza quiere decir sumergirse, profundizarse. Cuando vos entras todo en el agua, te profundizás, ¿o no? Entonces, ¿qué dice? Yo estaba profundizándole a las personas, ¿en qué? En la palabra, en las cosas de Dios. Pero viene uno que es más poderoso que yo, que no solamente les profundizará con palabra, con escritura, sino con espíritu. Que el espíritu que representa fuerza, poder, manifestación de la palabra de Dios en la vida de la persona. Y él está viendo que las personas, que la paloma perdida, la paloma descarriada, Efraín, simbólicamente en forma de una paloma, está descendiendo sobre Jesús. ¿Qué es lo que Juan entiende? Esa paloma, ¿quién es? Es el pueblo perdido. Él es el que va a restaurar a Israel. Él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, ¿cómo puede Israel con su pecado, con su iniquidad, retornar a Dios cuando sus pecados sean purificados? ¿Cómo le presentó Juan el Bautista a Jesús? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué del mundo? ¿Dónde está Israel actualmente? En el mundo. Está mezclado con las naciones. Entonces, para purificar el pecado de Israel, tiene que limpiar el pecado del mundo, de todas las personas. Amén. Entonces, ahora sí estoy viendo claramente quién es él. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y atiendan muy bien lo que pasa después de que Juan Bautista ya le presentó a Jesús como el Cordero de Dios, vio que el Espíritu descendió en él. ¿Qué ocurre cuando las personas escuchan este testimonio de Juan? 37, le oyeron hablar los 2 discípulos. ¿Y qué hicieron? Y siguieron a Jesús. Ya le abandonaron ya a Juan. Le dejaron ya a Juan. ¿Por qué? El trabajo de Juan, ¿cuál era? Presentarnos al que nos haría cambiar nuestro corazón. Al que produciría fuerza, poder en mi vida para cambiar. Ese era el Cristo. Por eso ya no andaban más con Juan. ¿Y Juan se enojó por esto? Los discípulos de Juan, algunos se enojaron, ¿no? Señor, aquel que tú diste testimonio, porque generalmente el que da testimonio de alguien significa que es superior, ¿no? Yo doy testimonio de que este es un siervo verdadero. Significa que vos tenés autoridad, tenés jerarquía. Entonces, vos diste testimonio, vos dijiste que era, y ahora toda la gente se va detrás de él. Poner freno a esto, yo con ave. Pero Juan que dijo, no, yo dije que yo no era el Cristo. Yo soy, como era que él comparó, el amigo del esposo. Cuando veo que la esposa se junta con el esposo, yo estoy contento. Así tiene que ser el amigo, ¿no? Dice el amigo, ¿por qué la esposa se junta con el esposo? Estoy celosa, entonces no es amigo, entonces. ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería? No? La idea del amigo es que acá te presento, él es tu esposo, entonces se juntaba, estoy feliz, este es mi gozo, aunque queda ahí él solo, pero esa es su alegría de ser. Así. Y después que dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Hermanos, es necesario que en sus vidas la teoría, la solo palabra mengüe. ¿Y qué tiene que crecer? El poder, el espíritu, la manifestación de la palabra en sus corazones. Hasta ahora actualmente tenemos a muchos llenos de palabra, sumergidos en letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. El espíritu es el que te va a dar la vida.
¿Me entiendes? ¿No? Y por eso vino el Mesías en tu corazón. ¿Por qué todavía algunos no pueden cambiar ese corazón? ¿Qué es el nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiréis. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué ese es el pacto? Porque a través de esas leyes, a través de esos mandamientos, Él va a dirigir mi vida. Él va a controlar mi corazón. Amén. Vamos a ver Ezequiel, un ratito más, Ezequiel capítulo 36, para confirmar esto. Ezequiel 36, versículo 23. Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué es lo que Efraín, qué es lo que el pueblo de Israel esparcido entre las naciones ha hecho con el nombre de Dios? Lo ha profanado. Miren, alguna persona hoy en día, ¿quién no dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios? Todos dicen, ¿no? Yo creo en Jesús, yo soy creyente, yo soy de la iglesia. ¿Y qué es lo que ellos le muestran al mundo? Con sus actitudes, con su vida. ¿Qué le muestran? Mirad un poco cómo viven estos que creen en Dios, sea cual sea de la rama, tanto la tradicional como la no tradicional. ¿Qué es lo que ven las personas de los que dicen invocar el nombre de Dios? Falsedad, hipocresía, mentira, robo, estafa, todas estas cosas ven. Entonces el nombre de ese Dios, ¿cómo quedó? Por el suelo, menospreciado hasta el último lugar, por causa de las personas que han profanado su nombre. Pero ahora, ¿qué dice él? Santificaré mi grande nombre. ¿Qué significa? Voy a empezar a apartar, voy a empezar a separar mi nombre entre algunos. ¿Qué significa? Algunos ya no van a mencionar vanamente mi nombre, sino que van a mostrar el poder que tiene mi nombre en sus vidas, y las naciones van a ver. Así dice. Santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, ¿cuándo? Dice, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Van a ver en sus vidas el cambio. Van a observar. Mi nombre, mira, diferentes son estas personas. El nombre de Dios está mostrando en la vida de esta persona. Pero ¿cómo va a hacer esto Dios? ¿Cómo hará semejante milagro? ¿Cómo lo hará? ¿Y qué dice más abajo? Dice, y yo os tomaré, 24, ¿no? De las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Primero va a empezar a buscar. Está en busca de todos los lugares, de todas las denominaciones, de todas las religiones, quienes realmente van a tener el poder de mostrar el nombre de Dios como realmente un hombre santo, un hombre verdadero. Y después, cuando los recoja a todos, ¿qué va a hacer? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo puede limpiar? ¿Qué es agua limpia? Su palabra, su escritura, su pacto que va a empezar a poner en nuestro corazón, para que en nuestra vida no se vea más inmundicia, para que el nombre de Dios no sea más profanado entre las naciones. Después, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Corazón de piedra es igual a la ley en tablas de piedra. Eso es igual. Por eso muchas personas le tienen miedo. La ley que vino por Moisés en tablas de piedra. Pero esta vez la ley no vendrá más a nosotros en tablas de piedra. Va a venir, va a ser esculpida en nuestros corazones. Así dicen. Entonces desde ahí, Él nos va a dar la fuerza para poder vivir. En tablas de piedra no, en nuestro corazón. Ahí va a estar. Va a ser parte de nosotros, parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué significa eso? Tablas de piedra, ¿tiene sensibilidad o no? No siente nada. No sé. Hoy en día para la gente que tiene la palabra de Dios en tablas de piedra, ¿qué es pecar? ¿Qué es cometer el pecado? No sienten. Imagínense, si alguien tiene corazón de piedra y usted siempre se dice, no, corazón de piedra tiene esa persona.
El corazón y tamba, no tiene remordimiento. Así se hizo, ¿no? Dios va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. ¿Cuál es la diferencia de corazón de piedra y corazón de carne? ¿Cuál es la diferencia? Va a sentir. Cuando el pecado empiece a manifestarse en ese corazón de carne, le va a doler. ¡Ay, me duele! ¡Ay, no puedo vivir con este pecado! Ya no aguanto vivir así. Estoy sufriendo viviendo de esta manera. Es el que tiene el corazón cambiado. Y el que me da igual, me da lo mismo. Entonces, ¿qué corazón tiene? Corazón de piedra. Entonces no ha sido apartado, entonces no ha sido llamado. Entonces está todavía perdido. Está todavía entre las naciones. Está todavía ahí, como paloma incauta. Como asno atado. Está todavía ahí. Asno, que también la Biblia menciona sobre a Efraín, le compara con asno, ¿no? Que se fue entre las naciones. Bueno, y piedra, versículo 27. Después, atiendan bien, después de cambiar mi corazón, de darme un corazón sensible, un corazón de carne, ¿qué hace Dios? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios va a poner su espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Dios? Su palabra en nuestro corazón, funcionando. Haré que andéis en mis estatutos. Dice. Yo voy a guiar sus vidas. Yo voy a controlar sus vidas. Yo voy a ser dueño de sus vidas. Yo voy a guiar sus corazones. Y van a caminar conforme a mi palabra. Así está escrito en la Biblia. Si es que ha sido rescatado primero. Primero tiene que rescatarle. Primero le está buscando a esas personas para que después haga de él una persona diferente. Una luz entre las naciones. Habitaréis en tierra de que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esto es lo mismo del nuevo pacto, ¿no? Esto es lo que dice cuando hace el nuevo pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué significa? Yo seré el poder en sus vidas. Al decir yo seré su Dios, significa yo seré poder en sus vidas. Amén. Sigamos leyendo. San Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar 2 de sus discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Miren cómo es Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Realmente ustedes por qué me están siguiendo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Y qué les decía? Volvieron, versículo 38, volvieron a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Fíjense que ahí dice que traducido es maestro, es Rabí. ¿Rabí en qué lenguaje está? Judío. Es un lenguaje judío. Entonces aquí le pone que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Esto es importante también. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que a nadie le llamen rabí? Otra vez, terminología judía. La palabra rabí y maestro tiene una pequeña diferencia. Porque nosotros, por ejemplo, le llamamos maestro hasta los de la escuela, ¿no? Maestro, el día del maestro. Pero rabí, si traducimos rabí del hebreo al español de verdad, ¿qué significa? Y yo estaba buscando, rab quiere decir grande, o importante, o superior, quiere decir, a otros. Eso quiere decir rab. Superior a otros. O se puede decir también mejor que otro. Él es incomparable. Eso es para ellos rab. Y rabí es como decir mi grande, algo así, ¿no? Mío, alguien que es más superior a todos para mí. No hay alguien más grande que él para mí, algo así. Este nombre quería Jesús que le digan a los demás. Nosotros estamos acostumbrados a buscar rabí, alguien que es superior, que no hay como él, que es el que tiene la revelación. Entre ustedes, ¿qué van a hacer? Dijo Jesús. Hermanos, a nadie llamen rabí. Nadie es superior entre ustedes, sino todos son hermanos. Solamente tienen un rabí, que es Jesús, el Señor.
Él es digno de toda honra. ¿Y por qué? Porque Él estaba desde el principio con el Padre. Eso es lo que le hace superior a Jesús sobre nosotros. Pero a pesar de eso, Él también, ¿cómo nos llamó a nosotros? Amigos y hermanos, dice. No se avergüenza de llamarle hermanos, dice la Biblia. Imagínense el corazón que tenía Jesús, a pesar de estas cosas. Entonces, ¿quién es superior? ¿Quién es mejor que otro en este mundo? Hay un gran siervo, el poderoso siervo, el gran siervo. No hay. Jesús dijo así. ¿Por qué las personas quieren ser rabí? No, ella cote la líder, la maestro, la manifestada, la espíritu ese. ¿De dónde sacaron esa doctrina? Del mundo. Entre las naciones, ¿qué hacen los reyes? Se enseñorean de los demás. Pero entre vosotros no va a ser así. Sino el que quiera ser mayor entre ustedes, hágase el último ese. Hágase último. Sea servidor. A nadie le llamen rabí. Entonces, claro, maestro nosotros entendemos como el que enseña la palabra. Pero ya al profundizar qué significa rabí, significa alguien superior, alguien grande. Por eso, ¿qué decía Jesús? Que a los fariseos, ¿cómo les gustaba que se le llamen? Les gusta que le llamen rabí, a hombre superior. Ahí el rabí. ¿Ustedes también quieren que se le llame rabí? ¿No? Nosotros, ¿en qué somos superiores a nadie? Somos humildes ovejitas del Señor. Amén. Sí, bueno, esto para ir terminando esta parte. Bueno, entonces dice Andrés, hermano de Simón, versículo 40, Pedro era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y otra vez acá sale la palabra Mesías y sale traducido. Significa que originalmente el libro de Juan, ¿en qué idioma se escribió? Judío, porque dice Rabí, que traducido es maestro, y acá dice Mesías, que traducido es el Cristo. Significa que, ven que sale entre paréntesis, eso es lo que pone el traductor o el que está relatando, puede ser el que tradujo esto, para que se entienda. Pero es justamente esas palabras no tradujo, sino puso nomás la aclaración. Entonces podemos entender que este libro originalmente estaba escrito en hebreo. Después se tradujo al griego, y del griego se tradujo al latín, y del latín se tradujo al español. ¿Entiendo? Entonces, algunas veces por eso algunas palabras cuesta comprender. Amén. Bueno, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas quiere decir Pedro, que es piedrecita, ¿no? Así, piedrecita. Hermanos, por la gracia de Dios estamos compartiendo estos textos, ¿no? Lentamente queremos ir profundizando. Me gustaría que si entre ustedes hay alguna duda, alguna cosa no se captó bien, no pasen de largo. No piensen que no, está bien, ya está acá. No, tal vez hay algo importante que Dios nos quiere mostrar, algo interesante que Dios quiere que sepamos. Entonces, cuando haya oportunidad, vengan, llamen, envíen toda esta parte que significaba, la pasada compartiste y no capté muy bien, para que nosotros podamos aprender bien el libro de San Juan. ¿Está bien? Así como estuvimos estudiando muchísimo el libro de San Lucas, lastimosamente muchos se perdieron, muchos capítulos, muchos versículos, y es como que hubiéramos pasado de largo. Es como que algunos saltearon del capítulo 2 al capítulo 15, después del capítulo 15 al capítulo 20, así. Y se perdieron muchas cosas. Entonces también ustedes mismos pueden ir leyendo otra vez desde el 1 hasta el 42 que hemos compartido. Para el jueves vamos a continuar con Felipe y Natanael, que ahí también hay un mensaje especial, ¿no? Sobre un verdadero israelita. ¿Quién es un verdadero israelita delante de Dios? Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna,
el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.